cuando haya que darle limpieza o mantenimiento al primero, ¿sí? Sacarlo de operación, entra en operación el segundo. Entonces, el caudal, todo el caudal debe de pasar por un solo canal. O sea, un solo canal debe de tener la capacidad hidráulica para manejar el caudal máximo instantáneo. Y si llego a tener el caudal máximo extraordinario, dijimos, se ponen los dos en operación. Aunque de forma regular, lo normal es que esté operando uno y el otro esté parado y después se alternan, ¿no? Si voy a poner, o sea, si yo voy a tener 3 canales y dijimos 2 en operación, ¿qué le hacemos? ¿Cuál va a ser el caudal de operación? O sea, usted solito me lo va a contestar. ¿Cuál va a ser mi caudal de operación? El máximo. El máximo instantáneo, ¿sí? Entonces, el caudal máximo instantáneo, que es el de operación, pues entonces, ¿cómo lo vamos a dividir? ¿En 2 o en 3? En 2. En 2, ¿sí? El tercero va a ser un canal idéntico a como nos haya quedado el dimensionamiento de los otros dos, ¿sí? Que siempre dimensionamos uno, pero ya sabemos que si le meto la mitad del caudal, pues el otro va a ser idéntico y el tercer canal tiene que ser igual a los otros dos. Entonces voy a tener 3 canales idénticos, 2 que van a estar en operación de forma regular y el 1 que me sirve para ir alternando el funcionamiento de los otros. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Bueno, Ya. pues Gracias. ok. Bueno, entonces ya. Para continuar, a ver cuántos vamos. 29. Ok. Sí, ya lo están viendo ya, ¿verdad? Ok, bueno, entonces ya terminamos de ver sedimentación discreta con el dimensionamiento de los desarenadores. Procedemos a lo que nos habíamos quedado, que era sedimentación floculenta, ¿sí? Bueno, entonces con respecto a esto, lo único que habíamos dicho, bueno, pues es que de la tabla, cuando hacemos desarenadores y no tengo datos de prueba de tratabilidad, no tengo mi curva de eficiencia de remoción, bueno, pues yo establezco cuál sería el tamaño mínimo de partícula que quiero capturar, ¿sí? Que quiero retener en el sedimentador, y a partir de eso, bueno, pues nosotros establecemos una carga hidráulica. Entonces, así es como íbamos a utilizar esta tabla y bueno, pues ya con eso hacían el resto del ejercicio. Y en el caso de sedimentación floculenta, bueno, pues ya nada más recapitulando un poquito lo que vimos la clase pasada, dijimos, sedimentación floculenta, las partículas no permanecen constantes durante el tiempo de sedimentación, todo el tiempo van ganando masa, ¿sí? Y a medida que van ganando masa, van incrementando su diámetro de partícula y la velocidad cambia, ¿sí? La velocidad se va incrementando en función del tiempo. Bueno, entonces, a partir de esto, dijimos, la prueba de tratabilidad no puede ser igual que en sedimentación discreta. Tenemos que considerar que para que yo pueda evaluar la velocidad a los diferentes tiempos de sedimentación o a las diferentes profundidades, bueno, pues lo que vamos a hacer es conformar una matriz para poder hacer el vaciado de los datos que nosotros vayamos obteniendo en la sedimentación. Todos los procesos de sedimentación, ¿sí? Cualquiera que sea, ya sea un desarenador, sea un sedimentador primario o un sedimentador secundario, ¿cuál será el objetivo de un sedimentador? En general,
cualquier sedimentador. ¿Qué es lo que yo elimino? ¿Sólidos suspendidos? Las partículas Sólidos, suspendidas. ¿sí? En general sólidos. En un desarenador vamos a eliminar sólidos suspendidos. En un desarenador, ¿qué tipo de sólidos eliminamos? Sí, son suspendidos. Los sedimentables, ¿sí? Principalmente los sedimentables, los que sedimentan muy rápido. En un desarenador dijimos, yo no quiero eliminar sólidos suspendidos porque principalmente son materia orgánica. Y lo que yo quiero retener en un desarenador es materia inorgánica. ¿A qué me refiero con materia inorgánica? Pues a los sólidos, principalmente arenas, arcillas, ¿sí? Grava muy fina, bueno, eso es lo que eliminamos, sólidos de alta densidad. Cuando hablamos de sedimentador primario o secundario, entonces sí, hablamos de la eliminación de sólidos suspendidos. En todos los casos, lo que nosotros medimos, cuantificamos para evaluar el proceso, dijimos, no puedo yo medir diámetros de partículas en agua. Bueno, ¿qué si medimos? Masas. Y esa masa la vamos a medir a través de la determinación de sólidos suspendidos totales, ¿sí? Bueno, entonces en todos los casos vamos a trabajar con sólidos suspendidos totales. Les voy a poner ahorita una tablita del ramalo del ejemplo que viene resuelto del dimensionamiento de sólidos de sedimentación floculenta. Ay, pero mi máquina está lentísima. Bueno, ya cuando abra se las muestro. Pero bueno, les voy explicando la prueba de tratabilidad. ¿En qué habíamos dicho que consistía la prueba? Que nosotros vamos a tomar muestras, ¿sí? Para poder evaluar qué tan diferente es la velocidad de sedimentación. Bueno, pues habíamos dicho, ay, no sé qué están viendo. Ya no sé dónde se fue. Ya se quedó trabada. Ya no la puedo parar. Bueno. No, ya no me deja. Ay, Dios santo. Bueno, no sé qué le pasó. No sé qué estaban viendo. Si estaban viendo lo mismo que yo, que mi máquina se trabara. Bueno, lo que les decía es que en la sedimentación, yo nada más me iba a regresar a la diapositiva anterior, pues para que vieran. Pero no sé qué están viendo ahorita. ¿Sí me oyen? Sí. Estamos viendo su pantalla de Teams. Ay, es que ya se trabó esto. Bueno. Oh, es que no reconoce mi disco duro. Ay. No, chiquillos, ya danzamos. Bueno, pues no. Me les voy a pedir de no se deja, bueno, no sé por qué. No, es que, es que se trabó el disco duro, no lo reconocía, no sé si ya, no. Ya se ve la presentación. Sí, ya, sí, es que lo que quería era abrir el ramalo, pero no,
ahorita no lo voy a poder abrir, a menos que lo saque de internet. Bueno, si no, miren, ya, luego les enseño la tabla. Pero bueno, o sea, imagínense ustedes, si nosotros abríamos un Excel para que ustedes puedan hacer la captura de los datos de sólidos que vamos evaluando, a lo que yo quería llegar era a la gráfica, ya lo agarro, bueno, en la que se ven las velocidades de sedimentación como van cambiando en función del diámetro de la partícula. Bueno, en esas tablas, digo, en esa gráfica, bueno, ahorita es que ver, no coopera con mi causa. La anterior. Bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Para un solo tiempo, para el tiempo cero, yo quiero evaluar cómo es la velocidad, ¿sí?, en cada una de las profundidades que están marcadas aquí, para D1, D2, D3, D4. Al tiempo cero, ¿tendré yo esta variación de tamaño de partículas? ¿Sí o no? ¿Cómo dijo, maestro? Perdón, es que se me trabó un poco. O sea, al tiempo cero, ¿podré yo observar ese tamaño de diámetros de partícula que se puede ver ahí en la diapositiva? Cuando voy a iniciar la prueba. No. ¿Por qué no? Porque conforme transcurre el tiempo, el tamaño de la partícula va a ir en aumento. Ajá, entonces al tiempo cero, ¿qué es lo que yo vería? ¿Cómo serán todas las partículas? ¿Como cuál de las que está ahí? Como D1. Como D1, ¿sí? Todas las partículas van a ser partículas suspendidas de forma homogénea en mi columna de agua, ¿sí? Entonces, al tiempo cero, ¿valdrá la pena sacar muestra a cada una de las profundidades? No. No, simplemente tomamos una muestra de cualquier punto o justo antes del llenado de la columna, tomo mi muestra y esa muestra es la que va a ser la misma para el tiempo cero de todas las profundidades. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Bueno, vamos a pensar, ya transcurrieron 10 minutos. Bueno, como ya transcurrieron 10 minutos, entonces ahora sí voy a poder apreciar el perfil de velocidades que nosotros estamos viendo ahí en la imagen. ¿Sí? Entonces, para ese perfil de velocidades, pues nosotros podemos observar que a medida que va transcurriendo el tiempo, bueno, las partículas se van aglomerando y a cada profundidad sí voy a tener un diámetro distinto y una velocidad diferente. Bueno, lo que nosotros vamos a evaluar va a ser en función de la profundidad y del tiempo, cómo va modificándose, en este caso, la masa de partículas. Al tiempo cero, ¿cómo será la concentración de sólidos, ¿sí?, a la profundidad donde tenemos D2, o sea, al tiempo cero, con respecto a los 10 minutos? ¿Qué pasará con la concentración inicial? ¿Será mayor o menor? Menor, porque no hay nada abajo, ¿no? Menor porque es menor abajo. Pues sí es menor, en eso tiene la razón, pero no le comprendo la parte que me quiere decir que es menor abajo. Ah, o sea que no va a haber abajo partículas sedimentadas. Y se refiere a la concentración de partículas sedimentadas, ¿no? Ajá, o sea, si nosotros estamos tomando, vamos a pensar que inicialmente tenemos una concentración
de 500 miligramos por litro al tiempo cero, ¿sí? A los 10 minutos, ¿qué pasará? La concentración disminuye, pero aumenta el tamaño de partícula. La concentración disminuye, pero aumenta el tamaño de partículas. Es correcto. Bueno. ¿Y qué va pasando? Ya vamos a pensar que vamos en el minuto. ¿Hasta cuánto tiempo les dije que aproximadamente se hacen esas pruebas? 30 minutos. No. ¿Hasta cuánto? 70 o 80 minutos. 70 minutos más o menos, ¿sí? Entre 60 y 70 minutos. Vamos a hacer más de una hora de tiempo de sedimentación. Bueno, entonces si ya voy en el minuto 30, ¿no? Ahora, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con la concentración de partículas en la válvula que estábamos analizando, que era la de D2? Está a la mitad de la concentración inicial. Pues podría estar a lo mejor a la mitad de la concentración inicial. Pero ¿qué va a ir pasando si ahora nos posicionamos en la válvula del diámetro 4? ¿Ahí qué va a pasar en función del tiempo? La concentración va a ir aumentando. La concentración va a ir aumentando. Bueno, entonces, si nosotros vamos pensando en el fenómeno físico que va a ocurrir, en las válvulas donde nosotros pudiéramos medir las partículas de Pero los si diámetros, no puedes estate quieto. de las partículas de los diámetros D1, D2 y D3, ahí la concentración de sólidos va a ir disminuyendo. Pero en la válvula donde tenemos el diámetro 4, que es donde ya la partícula alcanza su máxima velocidad, bueno, y ese fuera prácticamente el fondo de nuestra columna, también va a ocurrir la acumulación de sólidos. Entonces, en realidad, cuando yo voy a evaluar el proceso de sedimentación, no lo puedo evaluar en la última válvula, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la última válvula, pues nosotros tenemos partículas que van sedimentando y se van acumulando al final, ¿sí? Entonces, en esa acumulación, pues no vamos a poder nosotros establecer una velocidad. Más bien lo que vamos a poder evaluar es lo que ocurría de forma, digamos, ya no es la velocidad de sedimentación de las partículas, sino la velocidad con la que los sólidos se van acumulando en el fondo, ¿sí? Bueno, entonces, más que medir ahí la velocidad, lo que vamos a evaluar es cómo se incrementa la masa de los sólidos que nosotros vamos removiendo para, digamos, una cosa importante cuando nosotros dimensionamos un desarenador es que tenemos que establecer cuántos lodos vamos a tener en el proceso. Y de ahí es de donde sale, ¿sí? De esa última válvula. Esa última válvula me va a ayudar a cuantificar la concentración de sólidos acumulados en el proceso de sedimentación. No sé si me explico. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces, a ver, les pongo la tablita que ya espero salga pronto aquí. No me acuerdo. Voy a cambiar la imagen. Esperen. Andar brincando de un lado al otro no me gusta. Bueno, entonces, si ya nos quedó claro esta parte del fenómeno, bueno, pasamos a la siguiente. No me deja avanzar. No es posible. No le cambio aquí el número. Bueno, entonces, ya con esto, espero se entienda qué es lo que implica la columna.
la diferencia que hay entre nuestro dibujo y la columna es que aquí tenemos en dónde tendría yo el D1, D2, D3 y D4 en esta columna que estoy poniéndoles ahí. ¿A qué válvula correspondería cada D? Si lo vemos no por el tamaño de la partícula, que esa se va a ganar en función del tiempo, sino por la profundidad que vamos a evaluar. Pues igual como están enumeradas las válvulas, D1 para la válvula 1 y así hasta la 4. A ver, fíjense bien. Me deja regresar. De verdad que esto Sería al revés, ¿no? Porque en nuestra gráfica salía que D1 estaba a mayor profundidad. No. A ver, aquí la profundidad va a estar dada en metros. Vamos a pensar que H1 correspondería a D1, H2, que es una más abajo, a D2 y H3 y H4, ¿sí? Que yo pudiera poner aquí profundidades. Entonces, si H1 fuera lo que correspondería a D1, ¿sí? Y esa fuera la altura máxima de la columna hasta el nivel del líquido, ¿sí? Si lo pensáramos así, D1 correspondería a la altura máxima, que sería el nivel del líquido. Las profundidades aquí las medimos hacia abajo, o sea, 0 estaría aquí arriba y la altura máxima, vamos a pensar que fueran 2 metros, estaría en el fondo, ¿sí? O sea, viéndolo así, ahora me voy a mi otro dibujo. ¿Cómo estaría? ¿Dónde sería D1? En válvula 4. No. Válvula 4, aquí sigo yo teniendo, el nivel del líquido está aquí arriba. Y dijimos, mido las profundidades, la profundidad se mide hacia abajo, ¿sí? Como si estuviéramos midiendo negativos. D1 sería ahí en la superficie del líquido. D1 sería el nivel del líquido, ¿sí? Aquí arriba. Entonces, en este punto yo no voy a tomar una muestra, porque aquí dijimos, no tengo una velocidad de sedimentación. La primer velocidad la voy a poder evaluar hasta la válvula 1, que en este caso correspondería a D2, ¿sí? Esta sería D3, la válvula 3 sería D4, ¿sí? Que aquí es donde podría yo evaluar la máxima velocidad. Y aquí tengo una válvula que corresponde a la acumulación de lodos y es la que está en el fondo, ¿sí? Entonces, para la prueba de tratabilidad, vamos más allá de nuestro dibujo que tenemos en el que les explico cómo se da el fenómeno. Para poder evaluarlo, bueno, pues nosotros tenemos que la profundidad va a estar dada en metros. Vamos a tener distancias homogéneas desde el nivel del líquido a la primera válvula y de la primera a la segunda. Tenemos la misma altura para esta columna que viene ahí en el ramal o en el libro. Pues las distancias que están marcando son de 0.6 metros, ¿sí? En el laboratorio nosotros tenemos una columna que tiene 0.5 metros entre cada válvula. Y bueno, pues con esa es con la que se hace la práctica. ¿Qué es lo importante de que entiendan qué es lo que hacemos físicamente? Bueno, pues que del primer punto hacia abajo, yo ya tengo una distancia que recorrieron las partículas. Es como cuando evaluamos sedimentación discreta. La primer distancia que recorren las partículas, bueno, pues van a ser 60 centímetros para esta columna, ¿sí? La distancia que recorrieron hasta la válvula 2, bueno, pues ya son 120 centímetros. Para la válvula 3 ya son 180, ¿sí? Y para la válvula 4, bueno, pues ya en el caso de esta que es de 60 centímetros, ya son 2.4 metros, ¿sí? Bueno, entonces, yo no puedo tomar, digamos, no puedo tomarlas muy cerca de la superficie. ¿Por qué? Pues porque la distancia que recorrerían sería muy pequeñita y luego eso se presta a que me genere errores, ¿no? La lectura de las muestras muy arriba. Entonces, por eso las válvulas, a diferencia del diagrama, no está, o sea, en el diagrama es para explicar qué pasa con la masa de las partículas, bueno, pero aquí la evaluación sí la vamos a hacer a partir de D2, ¿sí? Ya cuando recorrió una distancia, porque en un inicio, pues la velocidad va a ser prácticamente 0.
Bueno, no sé si queda claro. ¿Sí? Sí, Sí, maestra, profesora. creo que sí. Bueno, entonces, dejo de compartir esto un momento para compartirles la imagen del libro que viene ahí la tabla que voy a pegarla yo creo que aquí para que ya les quede. Bueno, pero es que ya se las pegué así. Bueno, viene en el ramal y ahorita ven en qué página. A ver. Ya, para poder ir brincando. Bueno, ¿sí la ven bien? ¿O ya la ven o no la han Sí, visto? maestra. Bueno, entonces, ¿qué se puede ver? Estos son los datos que corresponden a esa columna, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos marcando aquí? Bueno, viene aquí el porcentaje de sólidos separados, pero estos ya son unos datos ya procesados. Acá arriba vienen los datos base. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se mide? Vamos a medir sólidos suspendidos totales, ¿sí? A los diferentes tiempos para cada una de las profundidades. Aquí viene un ejemplo resuelto en el libro. Este ejercicio no lo resolvemos completo. Está muy largo el ejercicio, les digo, y esto ya se les explica bien en operaciones físicas y procesos físico-químicos, cuando pues ya sea que lleven la trayectoria de agua o la tomarán como optativa. Bueno, entonces, la parte que me interesa que les quede muy clara es la toma de datos. Nosotros tenemos a las diferentes válvulas, si se fijan no está marcado el tiempo cero, porque el tiempo cero es idéntico para todas las válvulas y si no me equivoco en este ejercicio, aquí en la parte del enunciado, bueno, creo que son 430 miligramos por litro al tiempo cero para todas las válvulas. A partir de ese tiempo, en cada válvula, al mismo tiempo, de forma simultánea, se van sacando muestras. Por eso les digo que la parte física de la práctica, bueno, pues es muy animada, muy entretenida, muy divertida. Se hacen bastantes pelotas y bueno. A los 5 minutos sacamos muestra de todas las válvulas, a los 10, a los 20, bueno, y así vamos tomando muestras de forma simultánea de las 3 válvulas. ¿Qué es lo que podemos observar para cada válvula? Si yo empecé con 430 miligramos por litro al tiempo cero, ¿qué es lo que va pasando en función del tiempo? ¿Disminuye? Van disminuyendo, ¿sí? Bueno, aquí dice, ¿sí? La suspensión que va a ser sometida a un ensayo tiene una concentración inicial de sólidos en suspensión de 430 miligramos por litro. Bueno, aquí vienen las profundidades que se van a utilizar y bueno, ya viene especificado qué es lo que les piden para el ejercicio. Y bueno, como ustedes ya pueden observar en la tabla, se va viendo que los sólidos van disminuyendo en función del tiempo. Ya se trabó. Bueno, entonces, pero esa disminución de sólidos no es la misma proporcionalmente para cada una de las válvulas. Ahorita que se destrabe, pues ven los datos. Nosotros en el laboratorio, cuando hacemos esta práctica, no medimos sólidos suspendidos. No sé si ustedes hicieron sólidos totales en química, que es cuando los enseñan a poner a peso constante. Sí, maestra. Bueno, sí hicieron sólidos totales. Cuando hicieron ese procedimiento de sólidos totales, ¿qué tan rápido es? ¿Es rápido o no es Pues, rápido? no, no es rápido. No, no es rápido. Bueno, imagínense si yo tengo, fíjense bien cuántos datos son los que nosotros tenemos aquí, siendo así,
pues no procesando demasiados datos. Al tiempo cero, bueno, tengo yo un solo análisis que va a corresponder a las 3 válvulas. Me ahorro 2, ¿sí? Pero de aquí en adelante tenemos ¿cuántos tiempos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tiempos, ¿sí? Para estos 8 tiempos, bueno, pues voy a tener una muestra de cada válvula. Pero si quiero hacer bien mi procesamiento de datos, necesito tener un triplicado del análisis, ¿sí? Entonces, en realidad, no trabajaría yo 8 muestras, sino 24 muestras, ¿sí? 24 muestras por válvula. Imagínense cuántos sólidos hay que hacer. Bueno, son muchísimos. Ni el material, ni el tiempo, ni las manos para poder hacer el análisis si lo quisiéramos hacer bien. Entonces, en lugar de hacer la determinación de sólidos suspendidos, lo que hacemos es leer turbidez, ¿sí? Leemos turbidez, sí analizamos los sólidos suspendidos del tiempo cero, sí analizamos los sólidos suspendidos de algunos tiempos intermedios y de la válvula 4, que aquí no aparece, que es la de los 2 metros, para poder correlacionar sólidos suspendidos contra turbidez. Pero lo que leemos para prácticamente todas las muestras es turbidez. ¿Por qué? Porque es un parámetro rápido de determinación inmediata y que lo puedo correlacionar con los sólidos para que entonces yo diga, bueno, pues si tenía tanto de turbidez, esto corresponde a tanto de sólidos y reportamos en sólidos, ¿sí? En sólidos suspendidos. Bueno, pues así es como se hace esto, porque el trabajo de laboratorio para la determinación está muy pesado, ¿no? Es mucho trabajo. Y les digo, o sea, si tuviéramos todo el material, bueno, pues a lo mejor por equipo a cada quien le dábamos una válvula y que cada quien se hiciera pues las determinaciones de una sola válvula, pero no nos alcanza el material. Entonces se trabaja con turbidez y se correlaciona con sólidos. Y lo que nosotros tendríamos, bueno, ya procesando todas las muestras sería una tabla como estas, en la que nosotros podemos observar para la válvula que está más cerca de la superficie, ¿sí? Más cerca del nivel del líquido, pues los sólidos se van a ir disminuyendo en función del tiempo, pero esta disminución en función del tiempo, para el mismo tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa en función de la profundidad? Bueno, pues no es homogénea, ¿sí? Aquí tengo 107.5, aquí tengo 143 para una profundidad de 1.2 y para una profundidad de 1.8 tengo 180, ¿sí? Entonces, ¿qué observaría yo si aquí mismo tuviera vaciados los datos de la profundidad de los 2 metros que correspondería a la válvula 4? ¿Cómo serían estos datos? Todos al tiempo cero empezaron con 430. ¿Qué pasaría en la válvula 4? ¿Qué sucederá? Se ubica que la válvula 4 es la del fondo. Pues sería la suma de todas las válvulas. Se va a incrementar, pero no puedo decir que sea la suma, ¿sí? O sea, es la acumulación de todos los sólidos que aquí se están eliminando, todos se están acumulando en la válvula 4, ¿sí? Porque ahí es a donde llegan y topan en el fondo. Bueno, entonces aquí lo que podríamos observar es que empiezo en 430 al tiempo cero, pero a los 5 minutos, en lugar de que el valor disminuya, se incrementaría, ¿sí? Y a lo mejor a los 5 minutos, si yo partía al cero en 430, a los 5 minutos ya tengo 900, ¿sí? Y a los 10 minutos ya tengo 3000. Y a los 40 minutos ya tengo, no sé, 10,000, ¿no? Y a los 75 minutos ya tengo 20,000. Bueno, vamos a ir observando la válvula 4 y se tiene un incremento de sólidos, porque es donde se están acumulando todos los que vamos eliminando. ¿Sí queda claro?
Sí, profe. ¿Sí? Sí, profesora. Bueno, entonces para poder hacer esta evaluación, pues lo que se va haciendo es ir procesando los datos. Los sólidos que medimos, dijimos, son los que tengo ahí, pero no los que eliminé. Entonces vamos a hacer lo mismo que se hizo para sedimentación discreta. Se va a trabajar con la fracción de sólidos, ¿sí? Los sólidos al tiempo t entre los sólidos iniciales. Y se acuerdan que dijimos que la remoción para obtener nuestra curva de operación, que era remoción en función de la carga hidráulica, íbamos a hacer 1 menos la fracción para que nosotros pudiéramos calcular los sólidos removidos y no los remanentes, ¿sí? No los que me quedan. Bueno, entonces aquí se hace lo mismo, pero se trabaja de forma porcentual, por eso se multiplica por 100. Entonces, la fracción la multiplicamos por 100 y ya tengo el porcentaje de sólidos que me quedan. Si hago 100 menos este cálculo que ya hicimos previamente, pues ya tengo los sólidos removidos o separados. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí, seguro. Bueno, es lo mismo, el procesamiento en esa parte, lo que yo necesito evaluar es la remoción de sólidos. Entonces, nosotros medimos la masa de los que tenemos en ese tiempo que estamos evaluando. Esos son los que están ahí, pero los que yo quiero cuantificar no son los que tengo, sino los que ya eliminé. ¿Cuántos eliminé? Pues la diferencia, ¿sí? Bueno, entonces de mi valor inicial que yo conozco, que son los sólidos al tiempo t, ¿sí? Vamos a ir sacando el cociente con respecto a estos valores que son los que vamos determinando en función del tiempo. Entonces, para el primer valor, si ustedes hacen el cálculo, pues sería 356.9 entre 430, nos debe de dar 0.83, ¿sí? Ese 0.83 por 100, pues ya me da de forma porcentual, y para que yo saque la diferencia, que sería los que estoy removiendo, bueno, van a ser 100 menos 83, y entonces ya me quedan 17, ¿sí? Entonces, a los 5 minutos, ¿qué es lo que puedo ver? Pues que he removido muy poco, ¿sí? A los 75 minutos, bueno, pues ya alcancé una remoción del 75%. ¿Sí queda? Sí, profesora. Bueno, y esto es solamente para la profundidad de 6 metros. Lo mismo, este mismo procesamiento de datos hay que hacerlo para la profundidad de 1.2 y de 1.8. En el caso de la válvula 4, los datos no se trabajan así. ¿Por qué? Porque ahí no tenemos separación de sólidos, tenemos acumulación. Entonces, para los sólidos de la válvula 4 simplemente se grafica, ¿sí? La concentración de sólidos que nosotros obtuvimos de esa acumulación, bueno, pues se grafican de forma directa. Ya nada más les voy a mostrar el gráfico que se obtiene. Que se anda por acá. Bueno, ese procesamiento de datos es muy largo. Y bueno, los de la válvula 4 corresponden a esto, ¿sí? De forma directa se grafican en función del tiempo los sólidos que se fueron acumulando, ¿sí? ¿Y cómo se grafica? Bueno, esta parte del porcentaje de sólidos en los lodos, yo lo que quería llegar era a este punto para explicarles que el porcentaje de sólidos en los lodos no quiere decir que vamos a tener un porcentaje de los sólidos iniciales ni un porcentaje de los sólidos acumulados. Cuando nosotros vamos a trabajar un tren de tratamiento de lodos, que es para lo que yo quiero la válvula 4, saber cuántos sólidos voy a tener acumulados después del proceso de sedimentación, porque estos sólidos tienen que ser retirados del fondo del sedimentador, ¿sí? Ya cuando nosotros dimensionamos un sedimentador, voy a tener que hacerles algo. Bueno,
Y ese algo va a estar en función de esa cantidad de lodos que nosotros tengamos acumulado. Ya no lo manejamos en miligramos por litro, porque las concentraciones son muy altas. Lo trabajamos en función, la medida, las unidades que nosotros trabajamos, en las que nosotros trabajamos los lodos, son porcentaje de sólidos en los lodos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Yo voy a tomar como base la densidad del agua. La densidad del agua, si nosotros, bueno, a ver, díganme, ¿de cuánto es la densidad del agua? A condiciones estándar. Alguien que me diga rápidamente. Kilogramos por metro cúbico. 1000 kilos por metro cúbico. Si lo tenemos en... Si ponemos eso por litro, o sea, si es correcto lo que me dijo, pero si lo pongo por litro, ¿cómo me queda? ¿Por qué por litro? Pues porque así manejamos nosotros las unidades. Y con eso vamos a hacer nuestra conversión. 1 kilo es a 1 litro, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, maestra. Sería Bueno. 1. 1 kilo es 1 litro. Bueno, si yo tomo de base esa densidad, ¿sí? Las concentraciones que nosotros manejamos para los sólidos, para los sólidos suspendidos que venimos trabajando, ¿en qué está? ¿Qué unidades manejo yo? Rápido, rápido. Esas preguntas deberían de contestármelas rapidísimo. ¿En qué unidades manejamos los sólidos suspendidos? Es como En miligramos densidad. por litro, ¿sí? Bueno, en miligramos por litro. Entonces, ¿cuántos? Si yo quiero manejar la densidad del agua en miligramos por litro, ¿cómo me queda? Si ya dijimos que 1 kilo es a 1 litro, ¿sí? Si yo lo trabajo en miligramos, ¿cuántos miligramos por litro tengo para, digamos, poder trabajar la densidad, pero no en kilos por litro, sino en miligramos por litro? 1000 miligramos por litro. No, esos son gramos. Yo tengo 1000 gramos en 1 kilo. 100,000. 100,000 miligramos por litro. A ver, ¿cuánto? 100,000 miligramos por litro. No. ¿Cuántos miligramos tenemos en 1 kilogramo? No, esos son gramos. Tengo 1000 gramos por kilo. En 1 kilo, ¿y cuántos miligramos tengo en 1 gramo entonces? Es 1,000,000 de miligramos. 1 millón, ¿sí? Tenemos 1 millón, por eso son partes por millón, son iguales a miligramos por litro. Son partes por millón. Yo tengo 1 millón de miligramos en 1 litro, ¿sí? 1 millón. Bueno, entonces ese millón de miligramos sería el 100%, ¿sí? Para que yo pueda hacer la transformación de la masa de sólidos que tengo en mi agua residual, en mis lodos, ¿sí? Lo vamos a reportar ya no en miligramos por litro, sino de forma porcentual. Entonces, el 100% del agua, pues corresponde a su densidad medida en miligramos por litro. Entonces, el 100% es a 1 millón de miligramos por litro. Si yo tengo 20,000 miligramos de sólidos acumulados en 1 litro,
¿A cuánto corresponden en porcentaje? Si el 100% son 1,000,000 y yo tengo 20,000. Es una regla de 3 segundos. El 2%. El 2%, ¿sí? Entonces, ¿para qué hicimos toda esa explicación ahorita? Para que entiendan cómo se manejan los trenes de lodos. Los trenes de lodos ya no vamos a trabajar con concentraciones en miligramos por litro, sino en porcentaje de sólidos en los lodos. Por eso, esto que es para la válvula 4 viene reportado en porcentaje de sólidos en los lodos, porque es lo que yo voy a manejar en mi tren de lodos. Y yo puedo ir viendo cómo en función del tiempo esos miligramos por litro que tenía yo, que se fueron acumulando, que la curva se ve cómo crece la concentración de sólidos, bueno, pues alcanzó una concentración a los 90 minutos de sedimentación, ¿sí? De 20,000 miligramos por litro o 2% de sólidos en los lodos. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Bueno, entonces, si yo quiero saber a la hora de sedimentación cuántos sólidos he acumulado, pues esta gráfica, que es la que obtuve de la válvula 4, ¿para qué me sirve? Bueno, pues para poder identificar a la hora ya, a los 60 minutos, ¿cuántos lodos voy a acumular? Bueno, pues ya me voy para acá y voy a tener aproximadamente un 1,75% de sólidos en los lodos, que correspondería a una concentración, ¿sí? Concentración de 17,500 miligramos por litro. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, maestra. ¿Con qué es fácil que no se me olvide? Pues cuando trabajamos con el valor del 1% de sólidos en los lodos. El 1% ¿a cuánto corresponde en miligramos por litro? Serían 10,000 miligramos por litro. A 10,000 miligramos por litro, ¿sí? Entonces, ya yo puedo con eso no estar haciendo los cálculos espaciales todo el tiempo. Simplemente si yo me acuerdo que 10,000 miligramos por litro son el 1% de sólidos en los lodos, pues ya cualquier otro valor puedo hacer el ajuste rápido, ¿sí? ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Sí, maestra. Profesora. Entonces, para estos procesos, lo que nosotros vamos a hacer, bueno, les digo, el procesamiento de datos es muy largo, ¿sí? Pero ya de forma resumida, para ustedes yo necesito obtener velocidades, ¿sí? A partir de las 3 primeras válvulas, que es en las que yo sí puedo observar el fenómeno en el que los sólidos van a irse eliminando en función del tiempo. Y los datos que acumulemos en la válvula 4. Como lo hicimos para el desarenador, a partir de las velocidades de sedimentación, lo que nosotros queremos obtener es el área de clarificación. ¿Qué área requiero yo para poder llevar a cabo mi proceso de sedimentación? Pero esta área de clarificación, bueno, pues va a estar dada en función de esas velocidades de sedimentación. Aquí es importante considerar el balance, ¿sí? El balance para un sedimentador primario es el mismo que vamos a tener para un sedimentador secundario. Lo que cambia de forma importante en un sedimentador primario y en uno secundario es la concentración de sólidos en los lodos, lo que yo acumulo aquí. En un sedimentador primario, que es lo que estamos viendo ahorita, los sólidos que acumulo van a alcanzar concentraciones no tan elevadas como en un sedimentador secundario, ¿sí? Entonces, las concentraciones de sólidos en los lodos van a ser pequeñas si se comparan contra los lodos biológicos que se están generando
en un reactor biológico y que vamos a eliminar en un sedimentador secundario. Entonces, esa parte es lo que cambia. Pero para que nosotros podamos hacer el dimensionamiento, necesitamos hacer el balance del sedimentador. A diferencia de un desarenador, que fue lo que ya vimos, en un desarenador tenemos una entrada, ¿sí? Luego viene el sedimentador y tenemos una salida. Entonces, el agua que entra es la misma que está saliendo. Lo único que estamos haciendo es dándole las condiciones al agua para que la velocidad del flujo sea pequeña, tengamos un flujo laminar, las arenas sedimenten en el fondo y después sacamos ese de operación para hacer limpieza, lo mandamos al otro desarenador y pues ya así está operando todo el tiempo. Tenemos una entrada, una salida, nuestro balance hidráulico no tenemos que hacer nada, lo que entra es igual a lo que sale, ¿sí? Y lo único que nosotros hacemos es retirar las arenas. Eso es todo. Pero en un sedimentador primario o secundario, tenemos una entrada de agua, ¿sí? Pero los sólidos que se están acumulando, tenemos que sacarlos del sistema por el fondo, ¿sí? Por la parte de abajo. Entonces, los lodos, si ustedes ya piensan en el valor que correspondía al porcentaje de sólidos, de materia sólida que va a haber en un litro de agua, entonces, aunque yo hable de una concentración muy alta de sólidos, como pueden ser 20,000 miligramos por litro, ¿sí? Para un litro de agua, que sería el 100%, esta concentración tan alta, que yo puedo decir que son 20,000 miligramos por litro, solamente corresponden al 2% de ese litro. Entonces, los lodos se verán como los de los pastelitos de lodos que hacían cuando eran chiquitos. ¿O cómo se verán? ¿O cómo serán? ¿Cómo se los imaginan? Bajo esto que acabamos de platicar ahorita. ¿Cómo son? ¿Tendrán una consistencia muy diferente a la del agua? No, tienen mucho contenido en agua. Es pues prácticamente el 98% agua, ¿sí? Los lodos son agua, para que les quede claro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de manejo de lodos, no es porque realmente ya sea algo viscoso, que no se pueda bombear, no, es agua, ¿sí? Los lodos de los fondos del sedimentador es agua. Bueno, entonces solamente el 2% de la masa de esa agua corresponde a esa materia sólida, que son los sólidos suspendidos que estamos retirando. Bueno, entonces ya aclarando esta parte y teniendo conciencia de que esto es agua, ¿verdad? Pues yo necesito tener un balance de caudales que voy a estar manejando porque los lodos que van a salir aquí son 98% agua, ¿sí? Entonces es prácticamente agua. Bueno, tengo el caudal que va a entrar al sedimentador, que es el caudal del afluente. Tiene pues el caudal de diseño que nosotros tenemos, que va a ser el caudal promedio, porque este ya es mi sedimentador primario, ya pasó por la homogeneización. Tengo un caudal promedio, que en este caso va a ser Q0, y tengo mi concentración inicial de sólidos, que para el ejercicio que viene en el libro, para la tabla que les mostré, correspondía a 430 miligramos por litro, ¿sí? ¿Esta parte queda clara? Eso es lo que está entrando al sistema, ¿sí? Mi caudal promedio y 430 miligramos por litro. Aquí le voy a dar las condiciones adecuadas para que, en función del tiempo de residencia que yo le dé a este sedimentador, el agua va a entrar, va a tener un tiempo de permanencia aquí, los sólidos se van a ir sedimentando, se van a ir floculando, las velocidades en función de la altura que tenga el sedimentador van a ser velocidades diferenciadas, ¿sí? Y esas partículas que van ganando masa y peso, bueno, pues van a llegar al fondo, ¿sí?
Y mi objetivo del sedimentador es que en la parte de arriba, ¿sí?, nosotros tengamos un líquido clarificado, ya con una concentración menor de sólidos en el caso de un sedimentador primario y en el caso de un sedimentador secundario prácticamente sin sólidos, ¿sí? En un secundario debe de salir ya sin sólidos o lo que establezca la norma, les digo, pero las normas ya cada vez van tendiendo a que en todos los casos cumplamos con la 0,3. Entonces es una concentración muy, muy baja de sólidos. Bueno, entonces si yo quiero hacer mi balance hidráulico, ¿sí?, el de agua de este sistema, ¿cómo me queda? Bueno, pues que lo que está entrando tiene que ser igual a lo que está saliendo, pero tengo dos salidas. Una va a ser el líquido clarificado, que a ese le vamos a poner un subíndice E, es el caudal del efluente, ¿sí? E del efluente. Y la concentración de sólidos con la que salga, que es lo que no alcancé a remover, va a ser XE. Aquí los sólidos los vamos a estar indicando con X, no vamos a poner sólidos suspendidos totales, simplemente vamos a poner X y nosotros debemos ya de saber cuando yo les marque X en los balances que estoy hablando de sólidos. ¿Sí queda claro? Entonces, ya eso tomen nota. X corresponde a sólidos. Q van a seguir siendo los caudales y para mi balance XE son la concentración de sólidos X0, perdón, la concentración de sólidos en el afluente, ¿sí?, a la entrada. XE, la concentración de sólidos en el efluente, que es la salida, y XU, ¿sí?, que eso viene del under en inglés, ¿sí?, lo que está por debajo en el fondo, bueno, under, es XU, la concentración de sólidos en los lodos, ¿sí?, que para nuestro ejemplo era de 2% o, si lo manejamos en concentración, de 20,000 miligramos por litro a los 90 minutos, pero ese valor va a variar en función de qué,